¿Cómo les va? Qué bueno es una vez más encontrarnos en este espacio. Tenemos un tiempo por delante donde la idea es seguir incursionando, seguir avanzando, seguir surcando algunos senderos que tienen que ver con el alma. Pero antes estoy recordando un pasaje que dice: si oyereis hoy la voz del Señor, la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Necesitamos disponer en esta hora nuestro corazón, abrir el oído, no para oír una simple historia, no para pasar un tiempo de entretenimiento. Están buenos los programas de entretenimiento, están buenos los informativos, los noticieros, pero yo creo que lo que podemos recibir en estos tiempos nos sirve para ahora, para el día de mañana, para la semana que viene, para el año que viene y para toda una eternidad, si somos capaces de creer y poner en práctica, poner por obra los consejos que vienen de parte de Dios, los consejos que tenemos justamente en la palabra. Y por eso estos días es como que sentimos desarrollar asuntos relacionados a nuestra alma. Tenemos diferentes secciones dentro de estos espacios. Tenemos asuntos encriptados, asuntos que están como con una venda. Tenemos preguntas y respuestas. Es importante, nos están llegando preguntas. Les animamos a que sigan haciéndonos las preguntas. Vamos a seguir teniendo programas de preguntas y respuestas, solo que hay temas que también queremos desarrollarlos a la luz justamente de la Escritura, por cosas que se están viviendo, por los tiempos que nos toca atravesar. No somos indiferentes a esto que está sucediendo, a las nuevas normalidades, como las llaman, y nos estamos encontrando con tantas cosas, pero creo que para nosotros, los creyentes, son desafíos y puertas que se van abriendo. Y yo le doy gracias a Dios porque, a pesar de esta crisis económica, por este estado en el que muchas personas están de ansiedad, de incertidumbre, de desánimo, de tristeza, hay muchas almas que están volviéndose a Dios, que están preguntándose y que nos están preguntando. Claro, en algún tiempo pensaban que lo que uno habla es de ciencia ficción, es una novela o una fábula. Otros pensaban, ya voy a tener tiempo más adelante, pero en realidad ninguno de nosotros tenemos comprado ni siquiera la próxima hora. Esperemos que el Señor nos ayude a desarrollar algo de esto que estamos preparando, justamente para que seas bendecida, para que seas bendecido. Saludamos también a los hermanos y a las personas que se están comunicando. Algunos pueden no compartir lo que hablamos. En realidad nosotros lo que hablamos tiene que ver con la palabra de Dios. Y quiero avanzar ahora porque estamos, como te decía antes, transitando algunos senderos que tienen que ver con el alma. No sé cuándo vamos a terminar con esto, porque creo que es insondable esto, porque hablábamos en uno de los programas anteriores que tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, pero tenemos un alma también. Claro, el espíritu, dice la Biblia, que en aquellos que no creen en el Señor Jesucristo está muerto. Sin embargo, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, nuestro espíritu es vivificado. El Señor Jesucristo viene a habitar en nosotros y vivifica nuestro espíritu. Y ahí se produce todo un conflicto. ¿Por qué? Porque el alma estaba acostumbrada a hacer lo que quería. El alma quería ir para la izquierda, iba para la izquierda, quería ir para la derecha, iba para la derecha, quería ir para arriba, para abajo, hacía lo que se le daba la gana. Pero resulta que ahora el espíritu vivificado es como que empieza no a obligar, porque Dios no nos obliga. Justamente nos recuerda que todo me es lícito, pero no todo conviene.
todo me es lícito, pero no todo edifica. Y lamentablemente muchas veces se transitan caminos que luego tienen sus consecuencias. Miren, nada de lo que hagamos es gratis. Me refiero, gracias a Dios todavía el aire que respiramos es gratis. Todavía hay cosas que no las cobran. Pero cuando uno toma decisiones equivocadas, cuando uno siembra lo que no tiene que sembrar, a la larga las consecuencias vienen y hay un principio que está en la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar, eso va a recoger. Aunque pienses que nadie te mira, aunque creas que nadie lo sabe, que nadie te ve, sin embargo hay principios y se cumplen. Pero bueno, quiero entrar en el tema de hoy. Es un tema muy amplio, nos quedó tanto en el programa anterior para hablar. Vimos que hay muchas ciencias que estudian los asuntos del alma, como ser la psicología. Vemos que hay términos como ser bipolaridad. Y claro, tiene que ver con una persona que un día está en un estado y otro día de otro. Pero en realidad todos esos términos, que son bastante recientes, aparecen en la palabra, con muchos miles de años antes, están escritos en la palabra. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y claro, no hablamos de alguien que un día tiene ganas de hacer una cosa, otro día otra, un joven que se metió en una carrera, al tiempo se dio cuenta que no es lo que quería, sino que prefiere estudiar otra cosa. Y tal vez al año se da cuenta que lo que en realidad le interesa es otra cosa. A eso no nos referimos con bipolaridad, o no es lo que la Biblia dice, que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay cosas que tienen que ver con un ámbito espiritual y no se miran. Nosotros podemos mirar el cuerpo de una persona, podemos mirar la ropa de una persona, si combina bien los colores, cómo está vestida, pero hay cosas que están adentro. Esas cosas no se ven a simple vista. Sin embargo, son cosas que a la luz de la palabra las podemos evaluar. Y hay varios relatos justamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo hablaba mucho acerca de eso, y no solo hablaba, él abría su corazón y contaba sus propias experiencias. Algunos dicen, pero hay que tener cuidado, sobre todo aquellos que están en algunos medios, en algunos lugares de autoridad, aquellos que tienen que hablar mucho, hay que tener cuidado, hay que estudiar esto, hay que tener cuidado con los gestos. Está bueno todo eso. Yo creo que tendría que aprender bastante acerca de eso. Pero hay una realidad. Muchos dicen, no hay que hablar de los fracasos de uno cuando uno se expone tal cosa. Sin embargo, me encuentro con un apóstol Pablo que abre su corazón en la Escritura. Es más, está en la Biblia. Y cuenta cosas, por ejemplo, cuando habla en la carta a los romanos. Tiene que ver esto que le quiero leer con algunos asuntos del alma. Mirá cómo dice, vamos a buscar en la carta a los romanos capítulo 7. Romanos 7 dice, de manera, está hablando el apóstol Pablo aquí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, Pablo abiertamente estaba mostrando sus debilidades, sus errores, sus fallas. Y el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo abría su corazón a sus problemas internos y él lo cuenta. Y esto que está contando él tiene que ver con cosas que pasaban en su interior, cosas que pasaban en su alma. Y hablábamos en el programa anterior, si un médico, para especializarse, valga la redundancia, en una especialidad, primero tiene que recibirse de médico, luego especializarse en los ojos, en el oído, en los huesos, en el área que sea. Tiene que estudiar tanto tiempo,
Siglos atrás tuvieron la posibilidad de disecar, con un bisturí, abrir los cuerpos para ver dónde estaba situado cada órgano, para ver cómo funcionaban, cómo eran. Ahora, ¿quién puede ponerle un bisturí al alma? ¿Quién puede abrir el alma para diagnosticar? Sin embargo, aquí Pablo empieza a diagnosticar guiado por el Espíritu de Dios. Y yo creo que en este tiempo, y gracias a Dios, hay varones y hay mujeres del Señor que se meten a leer la palabra, que buscan el consejo que viene de parte de Dios para ayudar a las personas, para contenerlas, no con una palabra de aliento simplemente, sino con el consejo verdadero de la palabra de Dios. Esto no se trata de alentar y dar ánimo, porque yo puedo darle ánimo a una persona ¿cuánto tiempo? Sin embargo, dice la palabra que con el consuelo que nosotros recibimos de Dios, podemos consolar a otro. Entonces, con lo que Dios derrama sobre nosotros. Miren, yo respeto, hay muchos libros de autoayuda, hay muchas personas que estudian diferentes ciencias y muchos de ellos tienen muy buena intención, además de que necesitan vivir y cobrar, por ejemplo, una hora de sesión, pero seguramente hay una vocación de ayudar a las personas. Incluso dentro del cristianismo hay muchos siervos de Dios que han escrito libros muy interesantes, que son herramientas que nos pueden ayudar. Pero tenemos la palabra profética más segura, que es justamente la palabra de Dios. Recuerdo hace muchos años, con mi esposa, estábamos en las cosas de Dios prácticamente recién salidos del cascarón, y nos llamaron, estábamos en el norte, en otra ciudad, y nos llaman para ir a atender a una persona que tenía unos conflictos internos muy, muy graves. Claro, nosotros habíamos estudiado en institutos, seminarios, teníamos libros. Ahí fuimos, recuerdo en esa ocasión, con todo el bagaje, con todos los libros. Paso 1, paso 2, paso 3. Pero cuando te encontrás con asuntos espirituales, cuando la persona que tiene el problema está bajo una influencia espiritual, pero no que responde al paso 1, paso 2 y paso 3, sino que ahí se mueven entidades, se mueven espíritus inmundos. Porque déjame contarte, introduciéndonos en este asunto del alma, que el alma va recibiendo diferentes clases de ataques. El alma es atacada por ese mundo que no se ve. En ese mundo invisible hay fuerzas que operan, hay espíritus inmundos, hay demonios, hay entidades. Por eso te decía, pero no burlándome, cuando nosotros fuimos con los materiales, es porque frente a algunos casos uno piensa que haciendo una serie de preguntas, y yo no estoy criticando eso, claro que uno puede avanzar y llegar a ciertas conclusiones, pero hay cosas que son espirituales. Y necesitamos acudir, ¿sabes a quién? Aquel que dijo, todas las almas son mías. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Todas las almas son mías, dijo el Señor. Entonces, ¿será que nos vamos a basar en algún libro o en algún estudio de alguien que quizá ni siquiera cree en el Creador? Ni siquiera cree en el único Dios verdadero. ¿A quién vamos a acudir para incursionar en los asuntos del alma? ¿En qué nos vamos a basar para desarrollar las cuestiones del alma? Yo le doy gracias a Dios que su misericordia sigue vigente. Le doy gracias a Dios que en estos espacios podemos acudir a Él. Le doy gracias a Dios que quedó plasmado en su palabra, por ejemplo, el apóstol Pablo, que abre su corazón
y él cuenta lo que le está pasando. Y unos versículos más abajo, fíjate lo que dice. Estoy en Romanos capítulo 7, dice el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llega a decir Pablo, pero en el versículo que sigue, en el 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso. Y sigue el versículo, pero gracias damos a Dios el Padre por nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece. Entonces vamos a meternos en un instante de lleno en los asuntos del alma. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Afirmaste mis pasos, pusiste un canto nuevo. Tú me libraste y vestiste en amor, me atrajiste, has escuchado mi clamor. Tú me has sacado del no, afirmaste mis pasos, pusiste un canto nuevo. Tú me libraste y vestiste en amor, me atrajiste, has escuchado mi clamor. Tú eres el aliento que respira dentro de mí. Tu gracia y amor guardé en mi vida por siempre. Cuando estaba afligido, me tuviste en cuenta, Dios, mi socorro, tú has sido, me has librado del dolor. Cuando estaba afligido, me tuviste en cuenta, Dios, mi socorro, tú has sido, me has librado del dolor. Sacado de nuevo, afirmaste mis pasos, pusiste un canto nuevo. Tú me libraste y vestiste en amor, me atrajiste, has escuchado mi clamor. Tú me has sacado del no, afirmaste mis pasos, pusiste un canto nuevo. Tú me libraste y vestiste en amor, me atrajiste, has escuchado mi clamor. Tú eres el aliento que respira dentro de mí. Y regresamos o continuamos más bien nadando, buceando en algunos asuntos que tienen que ver con aquellas cosas que no se ven, es decir, en este caso con el alma. Tenemos un cuerpo que lo vemos, incluso se puede llegar a destruir. Dice la palabra en Eclesiastés que el cuerpo vuelve al polvo. Tenemos un alma que no se mira,
Pero el alma también puede ir a diferentes lugares cuando uno parte a otra dimensión, cuando nos toca partir de este mundo. Hemos hablado en el programa anterior del Seol, del Hades, del seno de Abraham, del paraíso. Discúlpenme si voy muy rápido, tal vez alguien que está sintonizando por primera vez dice, ¿con qué se come eso que está diciendo? Son algunos conceptos que aparecen justamente en la palabra de Dios. Y tenemos también un espíritu, que también es bueno recordar que ese espíritu para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo está muerto, necesita ser vivificado y justamente cobra vida cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cuando le abrimos nuestro corazón. Pero vamos a situarnos o vamos a continuar hablando acerca del alma, porque es todo un océano que hemos visto en algunos programas anteriores, que el alma se aflige, el alma se amarga, el alma puede ser restaurada, el alma puede ser ligada, es terrible. El alma necesita ser librada. Nos encontramos con siervos de Dios, con, por ejemplo, el salmista David. Él clamaba constantemente, él se dirigía al Señor y decía, Señor, libra mi alma. Y Dios lo oía y lo libraba. Porque hay diferentes, esto lo vamos a hablar seguramente más adelante, hay diferentes maneras que nuestra alma puede quedar ligada, puede quedar cautiva. Y aparte tenemos entidades espirituales, hay fuerzas invisibles que no las miramos a simple vista, pero que atentan también contra el alma. Algunas atentan de manera externa, otras pueden ingresar para tomar ocasión. Por ejemplo, la Biblia habla de espíritus inmundos, habla de demonios, habla de ángeles caídos. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 18, permítanme buscar Apocalipsis capítulo 18, dice en el versículo 1. Aquí está Juan, el apóstol Juan, que es llevado a otra dimensión. Juan estaba preso, estaba desterrado en una isla llamada Patmos. Ahí, en el capítulo 4 de Apocalipsis, él ve una puerta abierta en el cielo y oye una voz que le dice, sube, es llevado, es trasladado en el espíritu y le muestran los eventos que tienen que ver también con los tiempos que nos toca vivir. Alguien puede decir, pero Apocalipsis es muy complicado. Es real que el Apocalipsis tiene muchas figuras, tiene muchos símbolos, pero en el capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de este libro. Entonces, si estás oyendo, si te animás a leerlo, aunque digas, pero no entiendo, pero Dios ve el corazón. Cuando hay una actitud de, no de criticar, no de levantar el dedo señalador o acusador, sino hay una intención de buscar lo que Dios tiene para este tiempo. Tiempos donde hay muchas personas realmente en un estado de desánimo, desesperanza. Claro, si uno permanentemente está oyendo todas las estadísticas de la crisis que se está viviendo, las opiniones de los economistas, las opiniones de los infectólogos también, generando, sabemos que hay un virus que contagia, que es real, pero se está generando una influencia sobre la sociedad que es terrible. Por eso quiero animarte, antes de leer allí en Apocalipsis capítulo 18, déjalo actuar a Dios en tu vida. Déjalo al Señor, encomendá tu vida en sus manos. Deja que Él tome el control. A veces nosotros nos afanamos demasiado en que queremos tener el control para todo. Y el Señor, ¿sabes lo que hace? Es como que nos deja seguir avanzando. Aunque a veces lamentablemente nos demos la cabeza contra la pared. Dios no quiere eso. No.
Pero claro, a veces parece que es más fácil seguir el consejo de ese compañero de trabajo, de ese amigo que está totalmente chanfleado, que está totalmente desconectado de quien nos tenemos que conectar, que es nuestro Señor. Y lamentablemente terminamos golpeándonos. Lamentablemente terminamos teniendo que levantar cosechas de siembras que hemos hecho que no han sido buenas. Siento como que me estoy yendo un poco del tema, pero vamos a volver. Aunque yo creo que todo tiene que ver porque en definitiva lo que nos interesa desde aquí es exaltar el nombre de Dios, exponer la palabra de Dios, que nos podamos involucrar en los asuntos del Señor. Y te decía, como el tema central tiene que ver con nuestra alma, con aquello que no se ve, pero que nosotros tenemos alma, el alma puede ser bombardeada, afectada, influenciada por entidades que son invisibles. Entidades como ser demonios, creaciones anteriores a la creación humana, espíritus inmundos también. Bueno, aquí en Apocalipsis capítulo 18, fíjate cómo dice el versículo 1. Después de esto, te estaba diciendo que Juan es el que escribe, guiado desde luego por el Espíritu de Dios. Y dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, oí esto, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Te quería leer este pasaje para que veas. La Biblia habla de que no es lo mismo, si no, no diría como dice aquí. Habitación dice, de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, dice aquí. Entonces, hay entidades que son espirituales, que son invisibles a nuestros ojos, pero que atentan también contra el alma. Hablamos en programas anteriores donde nuestra lucha justamente no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales. ¿Por qué te hablo todo esto? Para, de alguna manera, fundamentar en lo que tiene que ver con el alma, que aunque no veamos las cuestiones del alma, pueden ser afectadas. Y de hecho hay un mundo espiritual. Ese pasaje que hablamos días atrás, Efesios 6:12, donde dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra entidades espirituales. ¿Cuáles son? Allí menciona 4 entidades, que las voy a anotar aquí, porque claro, hay del lado de las tinieblas, pero también hay del lado de la luz, hay de parte de Dios. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esto? Ahora enseguida las vamos a anotar, o me voy a basar en lo que dice allí en Efesios 6:12. Vamos a mencionar 4. Hay muchas más, pero lo maravilloso es que las cosas de Dios siempre van a prevalecer. Aunque parecería que la oscuridad a veces está prevaleciendo, parecería incluso que las entidades de maldad o el mismo diablo se va saliendo con la suya. Me toca hablar con algunos padres que están viviendo situaciones delicadas. ¿Y cómo no va a ser delicado para un padre ver que su hijo está siendo influenciado y llevado por caminos que cada vez los van hundiendo más, como ser la droga, como ser los vicios? Y muchos, claro, cuando se dan cuenta que ya no saben más a dónde acudir, a quién acudir, se dan cuenta que, y nosotros oramos para esto, que hay un Dios que es real y que podamos decir como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. Es como que David cuando
cuando se sentía confundido, rodeado por enemigos, por tantas cosas que le tocó atravesar en esta tierra, él es como que volvía en sí, reaccionaba y decía: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero te decía, antes de ir a un corte, aunque sea, quiero escribirte del lado de las tinieblas las entidades que aparecen allí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Hay un mundo espiritual que atenta también contra nuestra alma. Según lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12, habla de principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales. Espero que se esté tomando bien, después vamos a ver si lo ponemos más prolijo. De maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes operan. Pero luego de este corte vamos a ver que del lado de la luz hay también entidades que operan a favor de los hijos de Dios. Ya regresamos. Este es el deseo del corazón de nuestro Padre, que habitemos juntos y en armonía. Esto es una relación de paz, de acuerdo y entendimiento. Y continuamos, no sabemos todavía para qué lado vamos a continuar, porque realmente estamos desarrollando estos asuntos que tienen que ver con nuestra alma, tienen que ver con aquello justamente
que no vemos, pero es parte de nosotros y parte fundamental, porque justamente el Señor Jesucristo dice que vino a buscar y a salvar. ¿Qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Será que se está refiriendo a nuestro cuerpo? No, se está refiriendo a nuestra alma. Y la que se había perdido es nuestra alma. Necesitamos enfocarnos nuevamente. Necesitamos direccionarnos de allí donde una vez, porque quisimos seguir nuestro propio camino, porque nos engañaron, porque nos dio la gana, porque ignorábamos, por el motivo que sea. Pero un día nos extraviamos, eso nos deja ver la palabra. Cada uno se apartó por su propio camino. Sin embargo, el pastor de los pastores, el mega pastor, el buen pastor, vino a encarrilarnos y vino a conducirnos a esos lugares justamente de delicados pastos, de aguas de reposo. En estos tiempos donde hay tanto alboroto, estoy hablando espiritual, donde hay tantas noticias, porque claro, la ciencia sigue aumentando las velocidades de las líneas de internet, sigue aumentando la calidad de lo que uno mira, que el 4K, que el 5 GB, y todo esto sigue en vías de desarrollo y avanzando. El tema es que a veces nos encontramos viviendo de una manera demasiado acelerada y esa manera nos lleva solamente a basarnos en lo que vemos, en lo que tenemos, en lo que logramos. Parecería que uno de los lemas de este tiempo es que cada uno vale lo que tiene. Pero déjame decirte que la realidad no es así. O tal vez yo lo aplicaría de esta manera: valer lo que tenemos si realmente lo tenemos a Dios en nuestro corazón. Si realmente el Señor Jesucristo está en nuestra vida, entonces nuestra vida realmente tiene valor, tiene sentido. Y necesitamos guiar nuestra alma, porque quiero volver al tema del alma, que es lo que estamos hablando. Necesitamos restaurar nuestra alma si ha sido dañada. Hay almas que han sido, permítanme usar este término, manoseadas o manipuladas. Hay almas que han quedado ligadas a una influencia. Hay almas que han sido engañadas. Hay almas que están en un estado de depresión. Necesitan ser fortalecidas. Claro, cuando el asunto, cuando lo que afectó, cuando lo que dañó esa alma, son algunas de las entidades que te estaba mencionando en el bloque anterior, que vimos antes, las escribimos aquí. Disculpen la desprolijidad, pero Efesios 6:12, aquellos que disponen de la palabra de Dios las pueden buscar. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra entidades espirituales. Y ahí menciona principados, potestades, gobernadores de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro, esto es de parte de las tinieblas. Estas son jerarquías del lado de las tinieblas, pero también del lado de la luz. Hay jerarquías. La palabra, por ejemplo, me deja ver, aquí tendríamos que hacer una especie de línea imaginaria, aunque ya dejó de ser imaginaria, pero del lado de la luz, de parte de Dios, tenemos, por ejemplo, serafines. Antes de continuar con el tema del alma, creo que es importante. Serafines, querubines, espero que se vaya entendiendo esto. Tenemos también arcángeles. Hay personas que están sintonizando, que no están mirando. Bueno, pueden imaginar lo que estamos escribiendo aquí, si no, igual lo mencionamos. Arcángeles y ángeles. Hay espíritus ministradores de parte de Dios que están al servicio justamente de aquellos que buscamos agradar a Dios, buscamos hacer la voluntad de Dios. Ahora, claro, yo quiero seguir o quiero volver, encauzarnos en el tema del alma, porque ¿dónde vamos a buscar la restauración del alma?
en manuales, en libros, en autores que pueden escribir muy bonito, pero que no toman en cuenta a aquel que dijo: mías son las almas. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, por citar un pasaje. Dios dijo: las almas son mías, le pertenecen justamente al Señor. Entonces, ¿en quién nos vamos a basar? Jesucristo dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, como te mencioné antes, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Nuestra alma. Nuestra alma se había desviado. Sin embargo, el Señor Jesucristo, y por eso muchos no lo comprendían, y aún en este tiempo no siguen comprendiendo, porque dicen: no, yo quiero que me solucione tal problema. Él vino a solucionar el problema más grave de la humanidad. ¿Cuál era el problema más grave? Que nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados hicieron separación de nosotros con Dios. Es como que se creó una brecha en un mundo donde hay tantas brechas. Brechas en la política, brechas en todas partes. Se había generado un rompimiento en la relación del hombre con Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo, a través de ir a la cruz, de entregar su vida y derramar su sangre, Él nos vino a traer perdón de pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconciliarnos con el Padre y de esa manera ser restaurados en el alma, ser vivificados en el Espíritu. Entonces, ¿de quién vamos a recibir el consejo? ¿En quién nos vamos a basar? Y claro que hay mucho para escudriñar, hay mucho para leer, hay mucho para investigar en este tema del alma. Yo sinceramente, cada vez cuanto me pongo a leer la palabra de Dios y de repente es como que se me abre una puerta. Sigo leyendo y es como que se cae una venda. Sigo y digo: pero ¿y esto lo había pasado de noche? Nunca me había dado cuenta. Yo creo que somos... Bueno, no lo voy a incluir a usted. Voy a hablar en forma personal. Creo que soy bastante ignorante en algunas cuestiones que necesitamos seguir investigando y necesitamos seguir avanzando. Aunque yo creo que si nos comparamos con los mismos discípulos del Señor, por ejemplo, hay discípulos, bueno, estábamos leyendo recién en Apocalipsis. Apocalipsis lo escribió Juan, uno de los 12 apóstoles del Cordero, del Señor Jesucristo. Él estaba ya en una dimensión celestial, ya era un anciano. Sin embargo, cuando está en el cielo, le toca vivir experiencias que yo me pregunto o digo, si ellos que estuvieron al lado de Jesús, que escribieron, por ejemplo, Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, escribió Apocalipsis. Sin embargo, dice que cuando estaba en esa dimensión del cielo se puso a llorar. Y un anciano le preguntó: ¿por qué lloras? Y dijo: porque ninguno hay digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Y ese anciano le dice: sí, hay uno que es digno. El Cordero que fue inmolado, el Señor Jesucristo. Yo imagino que Juan se debe haber rascado la cabeza y dijo: ¿cómo no me di cuenta antes? O sea, si al apóstol Juan le pasaron esas cosas, y a algunos escritores de la palabra, el mismo apóstol Juan dice que cuando lo estaban llevando a mostrarle los eventos de este tiempo, de los tiempos postreros, en un momento se le manifiesta un ángel y dice que el apóstol Juan se postró para adorarle. Y el ángel lo levantó y le dijo: no hagas eso,
Yo soy un consiervo igual que vos. ¿Cómo te vas a postrar a adorarme a mí? Adora a Dios. ¿Y saben qué es lo tremendo? No lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. En Apocalipsis capítulo 22 relata que de vuelta se le manifiesta un ángel y se vuelve a postrar. Y el ángel le dice, no hagas eso. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo creo que tenemos experiencia. Recién me estaba castigando a mí mismo y decía, soy ignorante en un montón de cosas. Bueno, a Juan le pasó eso. A nosotros a veces, ¿qué pasaría si en el lugar donde estás se presenta alguno de esos ángeles que se le manifestó a Juan? ¿Cuál sería nuestra actitud? Claro, ahora es fácil responder después de ver lo que le pasó, por ejemplo, a este siervo de Dios con todas las letras. Pero antes de seguir avanzando en el alma y en base a esto que te estoy contando, Dios sabe por qué estamos hablando esto. Quiero decirte algo. No te postres ante nada ni ante nadie que no sea Dios. A Juan le pasó. Él pensó que, vaya a saber uno qué pensó él que era. Sin embargo, el ángel le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Y yo desde aquí te quiero decir, adora a Dios. No te postres, no sé si es un jefe, un político, una autoridad, el dios Mamón, un ídolo hecho de yeso, de metal, de madera. No te postres. Adora a Dios. Él tiene la respuesta para tu vida. Él tiene la restauración que necesitamos. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Hay lugares que esperas. Argentina, naciones, provincias, pueblos. Muévenos, Espíritu Santo. Muévenos, muévenos. Levanta, levanta, levanta. Despierta, viento, recio, despierta. Es el clamor de tu iglesia. Con tu visitación. Sí, Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo. Ven, 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 dice tu iglesia. Como viento de sur, como fuego aquí, clamor de las naciones. Hay un clamor.
emociones y es como que nos quedamos detenidos, pero en definitiva, porque esto tiene que ver con la palabra de Dios. Y sobre todo cuando uno desarrolla algunos temas que tienen que ver con nuestro ser integral, con nuestra alma, en este caso. Un tema tan amplio, el alma, que es tratada por muchos profesionales, por muchas ciencias, donde van determinando cosas a través de los estudios. Creo que hay estudios muy, muy importantes. Y respetando en nuestro caso esos estudios, creo que lo mejor que nos puede pasar es acudir a aquel que dijo: mías son las almas. Dios tiene el diseño del alma, Dios tiene el mapa correcto del alma y Dios tiene la respuesta. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que tiene que ver con nuestra alma. Por eso es que a veces parece que uno se va desviando un poquito de tema, pero lo que vamos haciendo es espigando y trayendo algunos pasajes, porque la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra es útil para enseñarnos y para corregirnos también en aquellas cosas que pensábamos que estábamos caminando bien, que tomábamos lo que nos decían. Pero qué maravilloso cuando podemos acudir a aquel que dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cómo llegar, cómo hablar aquellas cosas que están en el alma? La palabra de Dios justamente dice que llega al lugar donde se separa el alma del espíritu. Discúlpenme con todo respeto, pero ningún profesional, por más estudio, preparación, profesionalismo que tenga, puede llegar a ese lugar, porque ahí es donde se separa el espíritu del alma. Las cuestiones del alma, ¿quién las puede trasladar? Entonces, qué bueno que también hay un pasaje que nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas. ¿Saben para quién? Para aquellos que le amamos. Y nosotros estamos aquí no para llegar a las respuestas de todas las preguntas o de todas las conclusiones acerca del alma, sino más bien por amor a Dios. Y porque lo que queremos es poder asistir y ayudar a las personas que en este tiempo están metidas en tantos problemas personales, matrimoniales, familiares, jóvenes, en sus colegios, problemas con sus padres, personas con crisis económicas, pero si bien uno intenta asistir y va haciendo lo que puede en esa área, sobre todo, tenemos un llamado para poder asistir espiritualmente. Y por eso el tema del alma es tan importante. Porque a pesar que hay muchas cosas que realmente uno desconoce, ignora, porque es un tema muy profundo, sin embargo también hay cosas que el Señor nos permitió aprender a través de la palabra y a través de los años aplicarla bajo la dirección de Dios. Porque así como te decía programas atrás, un médico, un especialista, un oftalmólogo o en la especialización que tenga, tuvo que tener 5 o 6 años para recibirse de médico. Otros tantos quizá, o 3 o 4, para especializarse en huesos, por ejemplo, o en la vista. Y después la experiencia para poder ir distinguiendo cada caso. Es más, si vos llegás a un hospital, por ejemplo, y te diste un martillazo en el dedo gordo, por poner un ejemplo,
y tocas la primera puerta que ves y resulta que el que está ahí es un oftalmólogo. Vos le decís, me dio un martillazo en el dedo, necesito que me resuelva esto. Es muy probable que le diga, bueno, pero el encargado de los martillazos está al final del pasillo en la puerta a la derecha. Y vos le vas a decir, pero usted es médico, resuélvame esto. Sí, yo soy médico, pero esa no es mi especialidad. Te puede dar algo a lo mejor que te alivie, pero no es la especialidad de esa persona. Yo no sé bien por qué le estoy diciendo esto, pero aunque creo que tiene que ver, que el Señor nos ha permitido incursionar en algunos asuntos del alma. Y nosotros lo que queremos de aquí o desde aquí es asistirte para que puedas resolver eso que está dando vueltas, que probaste consultando en un montón de lugares y no sabes cómo solucionarlo. Déjame decirte que Dios sí tiene la respuesta. Por eso te animamos aquí a que te aferres a Él y que te acerques a un siervo de Dios que te pueda aconsejar a la luz de la palabra y que puedas ver que hay un mundo espiritual que es real, que está al acecho, que está batallando constantemente contra nuestra alma. A veces nos metemos nosotros solos. Hay problemas del alma que tienen que ver con metidas de pata de uno, con tomar decisiones apresuradas, impulsivas, incorrectas, pero también por testarudos, por causa de no abrirnos a los asuntos de Dios. Dejamos que esas fuerzas tomen ocasión y nosotros queremos auxiliarte desde aquí. Por lo menos que puedas ayudarte a que te puedas encaminar en Dios. Dice justamente la palabra del Señor: bienaventurado aquel que tiene en el Señor su confianza. Tal vez estás esperando la respuesta de ese profesional, tal vez te estás dejando guiar por ese que dijo que tiene la solución para tu problema. Hubo muchos que se levantaron en diferentes épocas. Desde la política diciendo síganme que no los voy a defraudar, hasta otros diciendo tengo la respuesta para tu problema. Pero en realidad la respuesta verdadera la tiene el Señor. Cuando nosotros confiamos en Él, nos depositamos en sus manos y Él comienza a vivificar nuestra alma, a guiar nuestra alma, a abrir los ojos de nuestra alma, porque ahí hay mucho para hablar también. Interiormente, nosotros hay cosas que no las vemos, pero que están a nuestro alrededor. Una vez, y para ir cerrando, hay una historia de un varón llamado Eliseo y su criado estaba asustado porque el ejército enemigo había rodeado a Eliseo y a Giezi, a este criado. Y el varón de Dios estaba confiado, estaba tranquilo, estaba descansando. Y este criado le dijo, pero Eliseo, nos van a matar. Están viniendo los enemigos, nos van a matar. ¿Cómo podés estar tan tranquilo? Y Eliseo, el varón de Dios, hizo una oración. Le dijo, Padre, abre sus ojos para que vea. Y dice que sus ojos fueron abiertos y se encontró con un ejército celestial, carros y caballos de fuego a su alrededor, que los estaban defendiendo y protegiendo. Ahí pudo respirar en paz. Déjame decirte que tenemos un Dios verdadero, que es maravilloso, soberano, todopoderoso. Tómate de Él, poné tu vida en sus manos. Dios quiere que recibas restauración en lo que necesita ser restaurado en tu interior y que recibas todas las bendiciones que Él tiene para tu vida. Hemos llegado al final, nos quedaron varios pasajes todavía para seguir desarrollando, pero si Dios lo permite, lo haremos en un próximo programa. Que el Señor te bendiga.